Hola, ¿qué tal mis queridos menores? Bienvenidos a la lección número 11 que se titula Un sirviente inesperado. Y nuestro versículo para memorizar de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 26, los versículos 26 al 28. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro mensaje de esta semana nos dice que aprendemos a servir imitando el ejemplo de Jesús. Vamos a ver de qué se trata esta lección. Estoy segura que vamos a aprender algo muy interesante. Acompáñenme en la lectura. ¿Cómo te sentirías si ofrecieras tu ayuda a alguien en necesidad y esa persona se comportara con rudeza? ¿La ayudarías de todas formas? ¿Cómo piensas que el ejemplo de Jesús podría llevarte a realizar acciones inesperadas? Aquella noche Jerusalén estaba repleta de gente. Judíos de todas partes del mundo se habían congregado para celebrar la Pascua. Todo judío deseaba estar en Jerusalén para aquella fiesta. En esa ocasión recordaban el gran día en que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Jesús y sus 12 discípulos entraron al aposento alto. Los discípulos abrigaban grandes expectativas. Jesús había estado hablando de establecer su reino. Los discípulos creían que eso significaba que estaba dispuesto a levantarse en contra de los opresivos gobernantes romanos para establecer su propio reino. Durante la Pascua, él tendría la mejor oportunidad para que una gran multitud presenciara su coronación. El tema que discutían los 12 discípulos era ¿a quiénes nombraría Jesús como ministros en su gabinete? Esa pregunta había estimulado a Juan y a Santiago a que le pidieran a su madre que hablara con Jesús a favor de ellos. Los demás habían escuchado mientras ella le rogaba a Jesús: concédele a uno de mis hijos que en tu reino se siente a tu derecha y al otro a tu izquierda. Los otros 10 discípulos estaban enojados con Santiago y Juan. Ellos les habían pedido una explicación. Para cuando llegaron al aposento alto, ya no se hablaban. Todos se esforzaban por sentarse lo más cerca posible de Jesús, como los hermanos que se pelean por sentarse en las rodillas de su padre. Cuando Judas se sentó a la izquierda de Jesús, Juan se apresuró a colocarse a la derecha de él. Judas estaba decidido a impedir que Santiago y Juan ocuparan los puestos más elevados. Él pensó que nadie lo merecía más que él, ya que era el más educado del grupo. Mientras tanto, la atención de Jesús se centraba en los acontecimientos que se desarrollarían al día siguiente. Él iba a sufrir una muerte cruel. La cena que iba a ingerir sería la última cena. Jesús deseaba ver un espíritu de unidad y de amor entre ellos. Asimismo, deseaba que estuvieran más preocupados por las necesidades de sus compañeros. La costumbre era que durante una fiesta un sirviente lavara los pies de los invitados. En aquella habitación había un lebrillo y una jarra de agua, pero no había ningún siervo. Judas miró a Pedro como si este último estuviera consciente de lo que necesitaba. Jesús a su vez miró a cada uno de sus discípulos. Todos ellos estaban ocupados pensando que únicamente un sirviente debería realizar aquella tarea. Luego Jesús se levantó de la mesa y se quitó su abrigo. Se ajustó una toalla en la cintura y puso agua en una fuente. Los discípulos comenzaron a rascarse las cabezas preguntándose qué iría a hacer Jesús. Jesús se arrodilló al lado de Judas, indicando que él necesitaba ser lavado, y luego le pidió que colocara sus pies en la fuente. Judas sintió el calor de las manos de Jesús mientras éste lavaba sus sucios pies. Jesús continuó alrededor de la mesa, yendo de un discípulo a otro. Cuando llegó el turno de Pedro, Jesús le pidió que colocara sus pies en el agua. «Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?», preguntó Pedro. «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo», le respondió Jesús, «pero lo entenderás más tarde». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo los pies, no serás uno de mis seguidores»,
le explicó Jesús. Pedro colocó ambos pies en la fuente. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Judas despreciaba la humildad de Jesús. Judas pensó que Jesús no parecía estar preparado para actuar como el esperado Mesías. Consideraba que tampoco parecía estar en condiciones de ser coronado rey. En un momento conveniente, Judas salió de aquella habitación para ir al encuentro del sumo sacerdote. Él estaba decidido a actuar con rapidez. Esa misma noche entregaría a Jesús a los sacerdotes. No se pierdan la próxima lección porque vamos a ver qué sucedió con Judas. ¿Qué les pareció la historia, mis queridos menores? Sin duda trae una gran enseñanza. Quizá, chicos, actualmente no es necesario que cuando llega una visita a nuestra casa le lavemos los pies con agua o le ofrezcamos una toalla o algún sirviente tenga que hacerlo. Pero hoy en día, chicos, servir a los demás es muy importante. Quizá en alguna de las casas de ustedes haya una persona que ayude a mamá con los quehaceres de la casa, pero no porque esa persona sea la que ayuda en casa, ustedes no van a hacer nada. Ustedes pueden ayudar a mamá en los quehaceres de la casa o, por ejemplo, cuando hay visitas. Como dice nuestro mensaje de la semana, aprendemos a servir imitando el ejemplo de Jesús, porque recuerden que Jesús nos enseñó a servir a los demás. En el día miércoles de su lección viene una actividad muy interesante y es hacer un listado de las cosas que los demás pueden hacer por ustedes y también de las cosas que ustedes pueden hacer por los demás. Y ya que tengan la lista, escojan 3 cosas que pueden hacer por alguien más y llévenla a cabo. Espero que esta lección pueda ser de beneficio para cada una de sus vidas y que la pongan en práctica porque recuerden que Jesús nos dio el mejor ejemplo para servir a los demás. Y bueno, para finalizar, vamos a repetir una vez más nuestro versículo para memorizar. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26 al 28. Muy bien, mis queridos menores, los espero en la próxima lección.